Muchas gracias, me da mucho gusto verlos aquí con nosotros en este conversatorio sobre el estudio interdisciplinario de la ciudad en el marco de la Semana Nacional de las Ciencias Sociales que convoca Comexo. Me da mucho gusto, les doy la bienvenida a nuestras invitadas, Alejandra Ayala Martínez y Jael López Guerrero del SAGE, con el cual tenemos ya trabajos previos de interacción, que es el objetivo o uno de las metas del PUEC, del programa, de ser un puente de vinculación entre distintas áreas de investigación, y complementa el panel Natalia Soto Colo Valles, quien está integrada en el equipo del PUEC, y Mariana Sánchez Vieira, quien fue la organizadora de este primer panel de discusión. El tema de la interdisciplina, realmente yo creo que estamos en el momento aquí en nosotros y en la UNAM en particular, por la emergencia de tantos problemas. Se ha dicho que por la emergencia de estos problemas como los ambientales o los grandes problemas novedosos con estas migraciones masivas, ya no de campo-ciudad, sino de continente, entre continentes, ¿no? En México ya estamos viendo migraciones de África, por ejemplo, lo cual para mí ha sido un verdadero shock cultural. Toda esta eclosión de las nuevas tecnologías que todavía no acabamos de habituarnos o de manejar una de ellas, y ya hay otras 15 haciendo cola. Y por otro lado, toda la crisis de los paradigmas del siglo XX, que nos han dejado en una especie como de bueno, en algunos casos como el mío, que estábamos adscritos a corrientes específicas de pensamiento, que nos quedamos huérfanos de dónde asirnos, ¿no? Entonces, en medio de esto, la interdisciplina parece un camino de los más a los que podemos apostar, que al final del túnel va a haber algo. Tal vez no sepamos ahorita exactamente qué, pero creemos, así con ese término lo digo con toda intención, creemos que al final del túnel va a haber algo. Y la discusión realmente no es nada fácil. Yo, por lo menos, conozco un debate ya algo antiguo, que reconozco que tengo que actualizarme, entre dos posturas de las más generales sobre cómo enfrentar este problema, no tanto cómo resolverlo. El de Emanuel Wallerstein, quien decía que para resolverlo no bastan la simple unión de las disciplinas, de las viejas disciplinas de finales del siglo XIX, principios del XX, que fueron precisamente las que nos llevaron de una concepción holística, para no decir integral, porque ahora ya el término de integral ya lo dicen hasta los locutores de televisión, pero sí de una visión que estaba en el siglo XIX, estaba mucho más clara, por lo menos, a una especialización que nos fragmentó en casillas separadas. Entonces, Wallerstein decía que para superar eso no hay que juntar las distintas partecitas, sino pensar en él decía megaciencia, si mal no recuerdo, una megaciencia a nivel teórico, y de ahí volver a bajar allá a su implementación en la Tierra. Y el otro polo, completamente, vamos a decir, en lo opuesto, de Matei Dogan y de David Pare, ellos sociólogos, no recuerdo, que decían que no, que por supuesto la megaciencia sí era una alternativa, pero pues bueno, mientras no apareciera otro Marx, otro, no sé, Einstein, que tuviera esa capacidad de megapensar, ellos le apostaban a la hibridación de disciplinas, y apoyándose en las hibridaciones mejor conocidas, como son, por ejemplo, la geohistoria, la geopolítica, la economía, la geografía económica. O sea que ya hay antecedentes de esos intentos de hibridación, no muchos y no totalmente afortunados, sino cargados de mucho empiricismo. Entonces, ese son el antecedente general que nos convoca. La propuesta que les hacemos desde el PUEC es pensar estos problemas de interdisciplina
yéndonos hacia la ciudad como contexto, no podemos decir contenedor, pero con un contexto en el que se desenvuelven y desarrollan estas contradicciones y procesos. Muchas gracias a nuestras invitadas nuevamente y por su tiempo, por hacernos un espacio en su agenda, y pues bienvenidos, y ya no retraso más, le pido a Mariana que pase a la mesa para moderar, si le podemos decir así a esta modalidad, que por cierto les ha dado muy buenos resultados, así que pues muchas gracias a todos. Pues buenos días a todos y gracias por estar aquí, y gracias a nuestras investigadoras. Primero que nada les voy a presentar. Entonces, a mi derecha está la doctora Alejandra Leal Martínez, quien es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Antropología Sociocultural por la New School of Social Research y doctora en la misma disciplina por la Universidad de Columbia. Investigadora asociada C interina del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el CEICH, en el programa de investigación Ciudades, Gestión, Territorio y Ambiente. Sus líneas de investigación parten de un entrecruzamiento entre la antropología urbana y la antropología política, dentro de las cuales estudia las formas de gobernanza neoliberal y las geografías de la diferencia social en el espacio urbano. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto de investigación sobre conflictos socioambientales en torno a la regulación de la movilidad en la Ciudad de México. Al extremo de la mesa está la doctora Natalia Soto Colovalles. Natalia Soto es maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y como parte de su formación realizó 2 estancias de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de España. Su trabajo de investigación, relacionado con la ciencia, la tecnología y la ciudad, así como con la historia ambiental, en el campo particular de la contaminación atmosférica, ha sido presentado en diversos foros nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como postdoctorante del POET de la UNAM. Y a mi izquierda está la doctora Jael López Guerrero, quien es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y doctora en la misma disciplina por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora asociada C interina del CEICH en el programa de investigación feminista. Sus principales líneas de investigación son género, relaciones intergeneracionales y etnicidad, mujeres en las instituciones de seguridad pública y ciudades seguras para las mujeres. En todas ellas, la experiencia de las mujeres resulta ser un tema transversal. Actualmente se encuentra desarrollando investigaciones en torno a las mujeres indígenas jóvenes y el derecho a ocupar el espacio barrial en la Ciudad de México en el marco del proyecto Ciudad Neoliberal y Derechos Humanos. Y pues ahora vamos a empezar con el conversatorio, que al ser un formato de conversatorio se dan unas preguntas sobre las cuales los ponentes discuten y luego lo abrimos al público, también para que se sumen a la conversación. Entonces, sin más, me gustaría empezar preguntándoles sobre un caso de trabajo interdisciplinario que ustedes hayan tenido en su experiencia y que se les haya hecho emblemático. Ok, bueno, gracias por la invitación. Sí, yo les quiero platicar, bueno, como dijo Mariana, yo soy investigadora del CEICH, soy antropóloga, primero historiadora en la licenciatura y después antropóloga en el posgrado. Me dedico a la antropología urbana, o a trabajar el entrecruce de la antropología urbana y la antropología política. Y mi trabajo de investigación, por diversas razones, yo venía trabajando cuestiones de renovación urbana. Mi tesis doctoral fue sobre la renovación del centro histórico y desde la renovación urbana empecé a trabajar cuestiones de movilidad, sobre todo como, por ejemplo, la instalación de parquímetros o de ciclovías en ciertas zonas de la ciudad contribuye a los procesos de renovación urbana y de gentrificación. Y entonces me topé con un aspecto ambiental que tenía yo que tomar en cuenta para mi trabajo, que no había trabajado antes, y a la hora de incorporar la cuestión del medio ambiente a mi trabajo de investigación es donde se vuelve muy relevante la cuestión de la interdisciplina. Y además, después
digamos, en esta coyuntura me incorporo al CEICH, en donde digamos, la cuestión de la interdisciplina es central. Entonces, el proyecto de investigación que estoy haciendo ahora, para responder la pregunta de Mariana, se llama Reordenamiento y Regulación del Transporte Público Concesionado en la Ciudad de México, y tiene como objetivo seguir, hacer un análisis, digamos, en tiempo real de un proceso que está sucediendo ahora, que empezó, digamos, tiene muchos años, pero empezó de manera más clara en la administración de Mancera, que se está terminando, que tiene como objetivo que el transporte público concesionado, es decir, los peceros, los microbuses, que digamos, todos conocemos, todos hemos utilizado, que tienen una multiplicidad de rutas, unos camiones destartalados, no sabemos dónde se paran, etcétera. Hay un proceso para regularlo y modernizarlo, haciendo que se conviertan en empresas. Después les puedo hablar un poco más de este proyecto si les interesa. Entonces yo diseño un proyecto de investigación que digamos, tiene que ser el objeto mismo tiene que ser interdisciplinario. Y esto es una cosa muy importante. Una cosa es la transdisciplina o la multidisciplina, en la cual yo podría decir, yo soy antropóloga y yo voy a mirarlo de esta manera, y voy a invitar a un geógrafo, y voy a invitar a un economista, y vamos a cada quien dar su punto de vista. Y la otra cosa es construir el objeto de investigación desde una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, el objeto mismo es distinto, porque ya está construido, el problema está construido ya, digamos, de manera transversal por una multiplicidad de disciplinas. Entonces, ese es el proyecto. Yo sé que tenemos poco tiempo, si quieres aquí le dejo. Este es el proyecto, digamos, en el que me he enfrentado a pensar de manera interdisciplinaria desde la construcción misma del objeto, y digamos, ha tenido retos, pero también muchas satisfacciones, de las cuales puedo hablar en la siguiente pregunta. Perfecto, gracias. Jael. Bueno, a mí me gustaría platicarles un poco de una investigación que hemos venido realizando desde el año 2013, finales de 2013, hasta ahora. Hoy, precisamente en la tarde, les hago el anuncio que vamos a presentar algunos de los hallazgos más importantes que hemos encontrado. Este proyecto se titula Investigación Diagnóstica para la elaboración de un modelo de UNAM segura. Este proyecto surge a partir de la propuesta del Programa Regional de Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todas y Todos, que es un programa regional que se ha ido desarrollando en distintas ciudades de América Latina, con el fin de disminuir la violencia contra las mujeres y en su caso poderla erradicar, sobre todo en los espacios públicos. En general, el movimiento feminista se había concentrado, ¿no?, durante largo tiempo en la violencia ejercida contra las mujeres en los espacios privados, principalmente en el espacio doméstico, y en las relaciones intrafamiliares, ¿no? Lo que sucedió después es que, pese a que se empezaron a crear leyes y algunas cuestiones que protegían, ¿no?, los derechos de las mujeres y sobre todo el derecho a una vida libre de violencia dentro de los hogares, lo cierto es que en América Latina principalmente iban apareciendo una serie de circunstancias, ¿no?, que hacían que las mujeres vivieran una serie de violencias en el espacio público, que además de todo, pues como lo reportaron distintas investigaciones a lo largo del tiempo, en las primeras décadas del siglo XX, siendo México uno de los bastiones a partir de lo ocurrido en Ciudad Juárez a finales de los 90 y principios de los 2000, en la que aparecían cuerpos de mujeres, ¿no?, asesinadas en la vía pública. Pues esto detonó una serie de acciones y también de investigaciones al respecto. Entonces la mirada, ¿no?, se dirigió pues precisamente ya no al espacio privado, sino al espacio público, a qué estaba sucediendo con las mujeres en su tránsito por el espacio público, en particular en las ciudades, ¿no? O sea, la ciudad se convirtió para los analistas, para las analistas, en un objeto de investigación donde era necesario ubicar a las mujeres y ubicar sus prácticas y ubicar la manera en la que utilizan los espacios públicos las mujeres. A partir de ello se generaron en el caso de México una serie de acciones, ¿no?, que
tuvo que, o sea, que generaron insumos, se recolectó un montón de información, ¿no?, sobre muchas muertes de mujeres en los espacios públicos. Es uno de los detonadores de la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que se encontró ahí, además, en esta investigación diagnóstica que sirvió para para fundamentar la ley, ¿no?, y para ver por dónde generar todos los insumos jurídicos para que esta ley fuera reglamentada, aparecieron las universidades, ¿no?, como un espacio de mucha violencia contra las mujeres, ¿no? Los espacios, los campus universitarios, donde se ejercía fuerte violencia contra las mujeres. Esto hizo que en el caso de México, y trayendo a una de las especialistas más importantes del Programa Regional de Ciudades Seguras para las Mujeres, que es María Teresa Rodríguez de Fundación Guatemala, la trajimos a un diplomado acá y ella nos presentó el programa y consideramos que a partir de la propuesta del programa, que es una propuesta que se basa sobre todo en las caminatas de reconocimiento barrial que se crearon en Canadá por arquitectas y urbanistas y geógrafas canadienses, ¿no? Esta metodología de las caminatas exploratorias barriales, y pensamos que en el caso de México y particularmente en la UNAM, en Ciudad Universitaria, podríamos implementarla como una herramienta de investigación que efectivamente no proviene pues desde la antropología o la sociología, sino que proviene desde una perspectiva arquitectónica, urbanista y de la geografía, para analizar el espacio público y la experiencia de las mujeres en este espacio público. Y la verdad es que fue muy rico, ¿no? Lo que hicimos fue integrar precisamente, o sea, lo primero que nos dimos cuenta es que era necesario integrar un grupo interdisciplinario, ¿no?, que nos permitiera ocupar esa metodología, ¿no?, utilizarla, hacer uso de esa metodología para saber qué pasa con las mujeres en un espacio tan particular como es la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es un campus muy, muy, muy particular, ¿no? A pesar de su magnitud, es un campus muy grande. Tiene, incluso le llamamos ciudad, ¿no? O sea, no es un campus cualquiera, sino le llamamos ciudad universitaria, y además es una ciudad que está inmersa dentro de una ciudad también muy particular. Y eso nos hizo nos llevó a la necesidad de crear este grupo interdisciplinario, en el que fundamentalmente ha estado dirigido por la mirada sociológica y antropológica, pero además desde una perspectiva de género, ¿no?, y una perspectiva de la ciudad con perspectiva de género. Y eso hace también que la mirada, aunque sea desde la antropología y la sociología, o sea, la propia perspectiva de género es una mirada interdisciplinaria. Entonces, nos hizo convocar a urbanistas, nos hizo convocar a arquitectas, arquitectos, ya al final de la investigación, sobre todo para el análisis y la creación de mapas y cartografías, pues se trajo a geógrafas y geógrafos, y más o menos pues es la mirada que está ahí. Quizá en la última etapa se incorporó un psicólogo social, que además es un psicólogo social que está trabajando fuertemente con la noción de territorio y territorialidad. Entonces, pues lo que vemos o lo que hemos observado, o nuestra experiencia, es que ha sido necesaria, ¿no?, esta mirada interdisciplinaria para trabajar este tema que a simple vista, ¿no?, puede parecer normal verlo, por ejemplo, desde la antropología o desde la sociología, incluso desde la misma psicología social, pero como dice Alejandra, la necesidad ya no es no solo trabajar un objeto de conocimiento, de estudio
desde una sola disciplina, si no es necesario construir ese objeto, ¿no?, de conocimiento desde distintas miradas y de manera interdisciplinaria. Y bueno, seguiré conversándoles sobre las dificultades que eso trae. Gracias, Jai. Natalia. Bueno, yo para empezar quisiera hablarles un poco acerca de... Es sumamente evidente que se necesita la interdisciplina para abordar los problemas actuales de hoy, ¿no? Hoy toca hablar de la ciudad y del ambiente, ¿no? Yo me parece que las ponentes aquí también somos parte de esa interdisciplina. Ya nadie solo se queda en una sola disciplina, ¿no? Por ejemplo, Alejandra Leal, historiadora y antropóloga, ¿no? Yo misma, mi proceso de formación ha sido interdisciplinario. Aquí, para empezar a hablar sobre por qué, la pregunta que tengo en mente es por qué usar la interdisciplina en estudios ambientales, ¿no? Yo empecé a trabajar sobre la contaminación atmosférica, que fue mi tesis doctoral, y bueno, para hacer este estudio tuve que observar un laboratorio y tomar técnicas de etnografía, ¿no? ¿Qué es lo que hacían estas personas en el laboratorio de monitoreo atmosférico y cómo adquirían ese conocimiento? A pesar de que en este laboratorio parecía un equipo que se dedicaba a observar un objeto de estudio muy particular, que eran los contaminantes atmosféricos, ya muy establecidos cuáles eran y muy estandarizados, yo observé algunas diferencias entre estos grupos que tenían que ver con el objeto que ellos manejaban, ¿no? O sea, no era lo mismo aquellos que se dedicaban a ver solamente los instrumentos de medición a aquellos otros técnicos que se encargaban de observar los datos producidos de esos instrumentos. Entonces, más que una experiencia como la han tenido Jael y Alejandra sobre estar en un equipo interdisciplinario y construir un mismo objeto de estudio, lo que yo les estoy hablando es de la observación de un grupo ya conformado, cómo miran un mismo objeto de estudio de diferentes maneras, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, y bueno, sí me gustaría decirlo porque no es tan sencillo y tampoco a veces es tan obvio, ¿no?, que la interdisciplina nace a partir de toda esta crisis del conocimiento que tenemos, ¿no?, que aquella ciencia que conocimos, aquella ciencia moderna del siglo XIX, en la que nos formábamos en una disciplina y esa disciplina nos era suficiente para estudiar al mundo, hace unos años todo eso ya no funciona así, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, en los transgénicos, en las madres subrogadas, ¿no?, que son estas madres que pueden a veces alquilar o donar o prestar su vientre para traer un niño al mundo, ¿no? Entonces, en todas estas relaciones que sencillamente no son como las habíamos pensado, y sobre todo que vivimos en un mundo en el que las cosas ya no son estables. O sea, el universo, como decía Feyerabend, ya no está congelado, sí, porque lo habíamos estudiado como de esa manera, como si fuera uno y no se moviera, y entonces al enfrentarnos justo a esta complejidad de problemas que los tenemos enfrente, con el transporte, con la violencia de las mujeres, eso choca y tiene que ver con la universidad en el momento que es
el ente que estudia estas cosas que están sucediendo, pero que desde hace mucho tiempo no se pueden tocar con una sola disciplina, ¿no? Y tampoco es la unión de las disciplinas, sino construir ese objeto, ¿no? Y que es completamente difícil, y seguramente en las siguientes preguntas se irá notando cuál es la dificultad justo de la construcción de un mismo objeto de estudio y todo lo que está atravesado en ello, ¿no? Los intereses políticos, económicos, etcétera. En esta primera intervención, más que nada lo que quería mencionar era acerca de esta complejidad, pues que fuera evidente de por qué se necesita la transdisciplina para entender, para comprender un mundo complejo, ¿no? Que ya no coincide con lo que creíamos o como lo estudiábamos, ¿no? De manera lineal, sin historia, sin tiempo. Y bueno, solo eso. Gracias, Natalia. Ahí dijiste transdisciplina y ya llegaremos a esa discusión. Sí. Pero primero vamos a retomar una cuestión que nos platicaba Alejandra, que era sobre la construcción del objeto desde un punto de vista de la interdisciplina. Ok, bueno, regreso a un poco a lo que les estaba contando. Los estudios urbanos, digamos, este campo en el que todos los que estamos en esta mesa son un campo de estudios heterogéneo, ¿no? Es decir, se estudia la ciudad desde la perspectiva de la sociología, los antropólogos estudian la ciudad, los urbanistas estudian la ciudad, los geógrafos. Este campo es un campo heterogéneo, no necesariamente interdisciplinario. Cada disciplina, y aquí estoy hablando solo de ciencias sociales, pero cada disciplina tiene una forma de mirar la ciudad. Por ejemplo, los geógrafos van a privilegiar necesariamente la dimensión espacial, ¿no? Le van a dar un peso al espacio que a veces a los antropólogos se nos olvida, ¿no? Y entonces los antropólogos nos interesa más ver la interacción, las prácticas, las formas de sociabilidad, y a veces se nos olvida que esas cosas suceden en un espacio. A veces a los geógrafos se les olvida ver, digamos, que los espacios son constitutivos de prácticas, pero que las prácticas también transforman los espacios. Entonces, a lo que me refiero, lo que quiero discutir es cómo cada disciplina, y estoy solo hablando de las ciencias sociales, porque un peligro es pensar que la interdisciplina es poner a las ciencias sociales a hablar con las ciencias duras. Primero, las ciencias sociales no... es decir, tenemos cada uno nuestras distintas miradas y construimos objetos de conocimiento distintos, cada quien privilegiando, digamos, sus intereses. Entonces, cuando yo hablo de la construcción de un objeto interdisciplinario, hablo de un objeto interdisciplinario desde las ciencias sociales. Es decir, ya irnos a hablar es decir, yo no he logrado hacer un proyecto de investigación con un ingeniero de transporte, y no sé si podría, y no sé si querría, que esa es otra cosa. Pero sí construir un objeto en el que están articuladas los lenguajes analíticos y las formas de conocer de la geografía, de la antropología, de la sociología, de la geografía y por ejemplo, de los estudios sociolegales, que son muy importantes, que es un poco lo que yo hago en este proyecto del que les hablé. Entonces ese es mi primer punto. Una manera que a mí me ha ayudado mucho a pensar esta cuestión de la interdisciplina o de la construcción del objeto de estudio, hay un ensayo muy bonito de Peter Marcuse, que es digamos, gran geógrafo, sociólogo de la ciudad, difícil de definir, que se llama La ciudad como metáfora perversa. Y él habla, o sea, en realidad la intervención que él está haciendo es una intervención política, en el que dice que se utiliza el término ciudad como una sinécdoque, nos dice, ¿no? Utilizando esta idea de la teoría literaria, en el que dice, por ejemplo, la ciudad de Londres renació, ¿no? Dice, yo voy a una conferencia de urbanismo y dicen la ciudad de Londres renació. En realidad están hablando de un espacio muy particular de Londres,
haciéndolo pasar por la totalidad de la ciudad. Entonces él dice, la parte se toma como el todo de la ciudad. Y entonces, ¿por qué es esa, digamos, esa discusión de Marcuse, si la llevamos no al término político, sino analítico? Porque justamente lo primero que tenemos que preguntar es que mi definición de la ciudad como antropóloga no agota la definición de la ciudad, ¿sí? Es decir, la ciudad es necesariamente una multiplicidad de cosas, es heterogénea. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver a qué nos referimos con ciudad. Cuando yo estoy hablando con un geógrafo o con un sociólogo, primero hay que estar, digamos, construir el objeto mismo ciudad desde una perspectiva interdisciplinaria, y entonces estar de acuerdo en que no estamos hablando de lo mismo, que mi objeto y el objeto de Jael y el objeto no son necesariamente lo mismo. Entonces ese es un primer paso para pensar la interdisciplina, y si quieren aquí le paro para la siguiente intervención. Y muy rápidamente, 3 ventajas de trabajar el objeto desde ese punto de vista. Porque creo que ahí sí tiene que ver con lo que decía Natalia, es que yo no puedo ya, es decir, el objeto mismo, y en este caso la ciudad, los problemas a los que nos estamos enfrentando son de una complejidad tal que yo no puedo, es decir, si yo voy a estudiar la transformación del transporte público, que ya de entrada es un proyecto ambiciosísimo, desde una perspectiva solo antropológica, entonces yo voy a ir a ver y voy a hacer una etnografía de cómo se sube la gente al camión, está muy bien, pero eso me va a dar una perspectiva muy chiquita de esto. Por otro lado, si yo voy a estudiar, que eso es lo que le pasa muchas veces, y aquí sí voy a hacer una comercial de mi disciplina, a la gente que hace políticas públicas, ¿no? Entonces dicen, sí, vamos a transformar el transporte y a modernizarlo, pero nadie se toma la molestia de ir a investigar la perspectiva de los actores. Y entonces resulta que no funcionó, pues nadie sabe nunca por qué no funcionó. Bueno, pues si hubiéramos ido y hacer el trabajo etnográfico, hubiéramos visto, ¿no?, que cuando tú les decías modernizar, ellos entendían otra cosa. Entonces, justamente ahí estamos viendo, si yo me quedo solo con esta parte, no estoy viendo esta, pero si solo veo esta, en realidad no estoy entendiendo la complejidad del fenómeno. Entonces creo que va por ahí mi respuesta. Jael, hablaban ahorita de política pública, y retomando un poco lo que hablaba sobre este modelo de ciudad segura, y también de la cuestión de que el enfoque de género implica una cuestión de interdisciplina, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles serían las ventajas de trabajar con la interdisciplina? Y también, ¿cómo manejan en el género esta cuestión de que cada quien tiene su distinta disciplina, pero al fin y al cabo es un enfoque que es transversal? Bueno, voy a tratar de contestar eso y también de ir conectando como lo que vamos planteando, porque yo creo que en el caso de Natalia hizo algunas precisiones o esbozó algunas cuestiones que tienen que ver con la mirada epistemológica que tenemos hoy en día para resolver problemas tanto teóricos como problemas sociales que nos interesa atender como ciencia, ¿no?, como institución científica. Ese me parece es un elemento central de por qué y cómo hacemos ciencia hoy en día. Quizá en algún momento, ¿no?, se hacía ciencia por el placer de conocer y de saber cómo funcionaba el mundo o cómo funciona el mundo. Sin embargo, lo que estamos planteando, creo aquí las tres, es que ahora hay un componente político de la ciencia. O sea, tú quieres conocer para resolver situaciones que afectan a la sociedad, ¿no? O sea, ya no es tan solamente para ir acumulando conocimientos que se van quedando en las bibliotecas, y que eso está muy bien, y hay quien lo hace y lo sigue haciendo y está muy bien, pero hoy en día es necesario trabajar para conocer, pues, para poder resolver situaciones que nos van afectando en el día a día. Yo creo que eso en mucho, ¿no?, este desplazamiento epistemológico, ¿no?, ha hecho que se haya generado de alguna manera la necesidad de hacer interdisciplina, ¿no?, porque ya no es necesario conocer solo el pedacito que a ti te interesa y entonces ponerlo en un libro y llevarlo a una biblioteca y dejarlo ahí, sino es necesario ver cómo ese pedacito que tú conoces, ¿no?, si es que desde ahí lo haces, desde una disciplina lo haces,
sirve para, ¿no?, poder transformar la realidad social. Eso me parece como muy importante. En ese sentido, la investigación feminista en particular, ¿no?, que es quien ha creado la perspectiva de género, dio cuenta desde un principio, ¿no?, que la realidad genérica de la sociedad, que la organización genérica de la sociedad no se podía entender, ¿no?, disciplinariamente, sino que era necesario abordar la organización genérica interdisciplinariamente. Además, porque la organización genérica no se puede entender en sí misma, sino siempre está en relación con otros sistemas de organización social, ¿no?, los sistemas de clase, los sistemas de edad, incluso con cuestiones que tienen que ver con la corporalidad y la biología, ¿no? Hay un debate en los principios de los estudios de género, ¿no?, en el que la discusión era, ¿no?, precisamente con los médicos, con los biólogos, ¿no?, que fundaban la diferencia genérica, ¿no?, de los sexos, la diferencia de los sexos en lo biológico, ¿no? Entonces, desde un principio hubo una discusión, ¿no?, muy importante de distintas disciplinas de las ciencias sociales, la historia, la propia antropología. O sea, la antropología es central en la teorización de género, pero fue necesario desde el principio estar en discusión y en debate y en diálogo también con disciplinas de las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí es que viene la interdisciplina en la perspectiva de género. Y eso pues se ha mantenido en la construcción de todo lo que le interesa conocer desde la perspectiva de género, ¿no? O sea, siempre va a estar ahí presente. Yo creo que otro elemento de la importancia o de por qué se ha hecho necesario la interdisciplina, y por ejemplo para el caso del estudio de las ciudades, es por un lado porque nos dimos cuenta, como dice Alejandra, que la ciudad no solamente pues es un contenedor, ¿no?, quizá de prácticas, sino que de alguna manera tiene un dinamismo que es imposible abordarlo desde una sola mirada, ¿no? O sea, este mismo dinamismo hace que necesitemos la conexión con otras disciplinas, incluso para poder definir la ciudad como un concepto, ¿no? Entonces, eso ha sido como muy importante. A mí me gustaría decir, sin embargo, que si bien la interdisciplina ha abierto estas posibilidades de diálogo entre disciplinas, de dar luz a puntos ciegos que desde una sola disciplina se van quedando en el camino, la interdisciplina no tiene como tal el objetivo de cumplir ese canon o ese supuesto de la ciencia convencional de conocer la totalidad de un fenómeno, ¿no? y el fenómeno en su verdad, ¿no? Sino que tiene más que y eso también no nos tenemos que ir con esa finta, que siendo interdisciplinarios entonces vamos a conocer todo el fenómeno en su totalidad ni en su verdad, ¿no? Pero sí que nos va a ayudar a tener un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Quizá más completo, no total, pero sí más completo, por lo menos en un tiempo y espacio definido, que además por la misma dinámica necesitará siempre de estar siendo estudiado, ¿no? Como es el tema de la seguridad. Uno de los yo no llamaría de los contras, o sea, de pros y contras, o sea, quizá también eso nos ayudaría a romper la interdisciplina, todo el tiempo estar dicotomizando. Yo creo que lo que tiene la interdisciplina, ¿no?, es que la interdisciplina misma estudia sistemas complejos, pero al mismo tiempo es compleja. Entonces, esa complejidad hace que, por ejemplo, desde la definición de conceptos, ¿no?, de manera interdisciplinaria, lo que decía Alejandra, ¿no?, que la antropología define la ciudad de una manera, la geografía de otra, la arquitectura de otra, los ingenieros de otra forma.
tratar de encontrar un punto en común y de a partir de ese punto en común poder generar conocimiento interdisciplinario es una de las complejidades que tiene. No sé si es un punto en contra, sino es complejo. Y bueno, en un momento en que la ciencia tiene que ser, además te piden los resultados de ayer y apenas estás empezando trabajo de campo mañana, entonces es muy complejo porque la interdisciplina requiere una temporalidad, ¿no?, para ser construida, elaborada, ¿no?, que la ciencia neoliberal no da. O sea, eso creo que es un tema que es muy difícil. Y además, que la misma realidad rebasa a la interdisciplina. O sea, por lo mismo que es dinámica, ¿no? Tú estás ya discutiendo una cosa sobre seguridad, ¿no? Y resulta, tú estás acá con los temas de seguridad humana y la seguridad ciudadana, ¿no?, y acá discutiendo del grupo interdisciplinario, y al otro día te amanece un 3 de septiembre, ¿no?, con un evento que inesperado, ¿no?, y donde toda tu discusión conceptual interdisciplinaria de la ciudad, de la seguridad, de la violencia, queda rebasada por la propia realidad. Ese sería, no sé si un contra, pero sí una cosa que una tiene que considerar si quiere hacer una investigación interdisciplinaria. Gracias, Jael. Natalia, un balance. Sí, pues siguiendo la conversación, hay un aspecto muy importante a resaltar, ¿no? Justo esto, la contingencia del mundo en el que vivimos. Como decía Jael, acostumbrados a estos dualismos, ¿no?, de naturaleza, sociedad, no se mezclan y así lo estudiamos, ¿no? Yo en esta intervención respecto a la interdisciplina hay que también tener un entendimiento de que la interdisciplina es algo muy nuevo que se ha estado planteando como una respuesta justo a esta contingencia del mundo. Pero una de las preguntas era, pues, ¿qué pasa cuando hay, digamos, los llamados científicos duros, las ciencias duras, con las llamadas ciencias blandas, ¿no?, que la ciencia occidental que hemos aprendido en los modelos en los que nos movemos, así se ha manejado, ¿no? Una posible respuesta es primero el entendimiento, ¿no? El entendimiento justo de esto que estamos discutiendo hoy en esta mesa. A veces parece obvio, porque lo vemos todos los días podemos tomar una fruta que quizá es transgénica, todos los días vemos como estas inserciones que ya no podemos decir, pues este plátano es completamente natural, tal vez es transgénico, ¿no? Pero a la hora muchas veces de estar trabajando, o lo que yo he observado en los científicos, falta un poco de sensibilidad y de entendimiento hacia las ciencias sociales, ¿no?, o hacia las ciencias y humanidades, que tienen de blandas, ¿no? Sería la pregunta para, digamos, para los llamados científicos duros, ¿no? Si antes era digamos, el método científico, bueno, con toda esta crisis del conocimiento es lo que está precisamente en juego, porque nos hemos dado cuenta que una sola perspectiva, una sola ciencia no alcanza para mirar el mundo, porque el mundo ha sido mirado con y aquí interviene todo el aspecto de la colonialidad, ¿no? Que no es solamente mirar, y es cuando empiezan a entrar estas otras miradas que tienen, entonces voy un poco para allá, para la transdisciplina, que están permitiendo entrar
no solo miradas de colegas que sean no solo historiadores, antropólogos, biólogos, físicos, sino también el acceso a otro tipo de conocimientos y saberes, ¿no? A los saberes indígenas que quedaron excluidos con el ascenso de la ciencia occidental a partir del 18 y del 19. Y estos son como, digamos, los planteamientos que actualmente o que están vigentes hoy y que estamos tratando de llevar a cabo y de ver cómo puede hacerse, ¿no? Porque no hay como una fórmula para hacerse, sino también es quizá un poco un laboratorio de cómo nos entendemos, cómo nos sensibilizamos y cómo empezamos a construir de otra manera nuevos objetos para resolver cosas. Y de una manera, como diría Lev, Edgar Morin, que sea horizontal, aprender a aprender, ¿no? Y no solamente otra vez reproduciendo estas formas jerárquicas en las que nos hemos formado y en las que hemos pues aprendido, ¿no? Sino ellos retoman mucho ese concepto de reaprender a aprender, mencionando tener esa sensibilidad o ese entendimiento para dar cabida a otras voces, ¿no? Y bueno, eso es planteamiento que Edgar Morin empezó a realizar. Hay una carta, la Carta de la Transdisciplinariedad, que está en la UNESCO, hay una cátedra y que justo plantea esto que les estoy mencionando, ¿no? Algunos otros seguidores pues son Enrique Le, que plantea que de esa manera debe resolverse la crisis ambiental, la crisis de las ciudades y la crisis del agua, y que no deberían de verse pues de manera separada, ¿no? O sea, decir crisis del agua y luego crisis de la contaminación atmosférica y luego crisis o contaminación del suelo, ¿no? Sino cómo poderlas integrar. Claro que a veces resulta un poco utópico porque todo esto siempre está atravesado por un montón de intereses políticos y económicos, y entonces es como volver otra vez al punto en el que empezamos esta conversación, ¿no? De qué es la ciencia hoy, cómo estudiarla y cómo poder apoyar al mundo en el que vivimos para resolver cosas. En la conversación mencionaban dos cosas. Una, que la realidad va en constante cambio, y además en la Ciudad de México o en las ciudades en general, pues la realidad se transforma muy rápidamente. Entonces uno puede estar pensando en cómo reestructurar el sistema de transporte y de pronto ya alguien tomó la decisión de hacer una línea del Metrobús o cosas así. Y en ese sentido, nosotros como programa universitario, que nos dedicamos justamente a vincular el conocimiento que se hace en la UNAM con las políticas públicas y las necesidades de la sociedad, nos vemos muchas veces con distintos ritmos del conocimiento, ¿no? Un conocimiento que es construido con más pausa, con más detenimiento, y que a lo mejor justamente es un conocimiento por el conocimiento en sí, pero por otro lado uno tiene una ciudad que tiene necesidades, que se va transformando muy rápidamente y a las que la universidad pues tiene que dar respuesta, ¿no? Para que ese conocimiento se pueda poner en práctica. Y entonces eso nos lleva, me parece, también a hablar sobre la práctica de cómo se construye el conocimiento de las investigaciones en la práctica en sí misma. Y la pregunta sería, en su experiencia, ¿qué se gana y cuáles son los retos de trabajar de interdisciplina cuando se tiene que trabajar en la manera cotidiana con otras disciplinas o con otros perfiles de personas, o sea, de científicos o de académicos? ¿Y cómo se logra esa comunicación? Ok. Pensando en la solución la aportación que desde la academia hacemos, ya sea haciendo investigación aplicada o no, pero haciendo investigación que puede generar, insumos para la política pública, eso me lleva un poco a lo que estaba, a la intervención de Natalia, porque,
Una de las retos más grandes de hacer trabajo, digamos, con las llamadas ciencias duras, es que ahí sí efectivamente la manera de conceptualizar es casi, o sea, el objeto, hay una diferencia ontológica en la manera que pensamos los objetos, y no solo epistemológica, me parece. Entonces, por ejemplo, voy a hablar desde el punto de vista de construir un objeto interdisciplinario desde los estudios socioambientales, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que desde la geografía o desde la antropología, desde estas disciplinas que se han abierto a pensar lo socioambiental, se parte de la premisa de cuestionar la dicotomía naturaleza-sociedad, ¿no? O sea, esa es como la base para poder construir, para poder pensar en lo socioambiental. Entonces, es, digamos, la dicotomía sobre la que se construye el pensamiento occidental, que es, hay una cosa que se llama naturaleza, que está allá, que existe, que es independiente de la cultura o de la sociedad, y hay otra cosa que se llama la sociedad. Digamos, desde la filosofía, desde una serie de disciplinas, hay un cuestionamiento a esta división, ¿no? Y en realidad lo que se habla es una coproducción naturaleza-sociedad. No voy a entrar mucho en estos detalles, pero entonces aquí el punto es que si yo estoy partiendo de cuestionar esta dicotomía, necesitaría que el biólogo también está dispuesto a cuestionar esa dicotomía para que podamos establecer un diálogo productivo. Eso no siempre pasa. Por ejemplo, en la cuestión de cómo conceptualizar el problema, es decir, cómo construir al transporte público como un problema que necesita una solución. Por un lado, un problema de política pública y por otro lado, un problema de investigación. Entonces, ¿por qué es un problema de política pública? Porque el transporte en la ciudad de Mojica, sobre todo el transporte público concesionado, es un caos, no hay rutas claras, no hay marcos regulatorios claros, hay accidentes viales, los camiones están totalmente en mal estado. Por otro lado, hay un problema ambiental muy grave, ¿no? La ciudad, o sea, la contaminación, el uso de vehículos, digamos, el uso del automóvil particular o incluso de estos autobuses generan una cantidad de contaminantes impresionante. Entonces tenemos que mejorar el transporte público para que la gente se baje del coche, tenemos que hacer que los camiones que circulan por la ciudad emitan menos contaminantes. Entonces también hay un problema ambiental. Si yo voy a aproximarme a este problema solamente desde una perspectiva, digamos, ambiental, como si lo ambiental no fuera también social y político y viceversa, pues yo puedo decir, bueno, pues tan sencillo como vamos a cambiar los camiones, pero no, en realidad también es un problema político, también es un problema social, también es un problema, y entonces, para poder abordar este problema, tanto desde una perspectiva de política pública como de una perspectiva de investigación, tenemos que pensar que lo ambiental no es neutral, que, digamos, los problemas de contaminación están atravesados por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, y entonces ahí voy a imaginar el objeto, construirlo desde esta perspectiva. Pero entonces tengo que convencer al ingeniero de transporte que me siga en esta perspectiva, ¿no? Y creo que, no sé, pero eso es uno de los retos grandes a los que nos enfrentamos, también por la cuestión de la idea digamos, del experto, ¿no? El ingeniero de transporte es un experto que le estudia los flujos, el no sé qué, y te da digamos, una propuesta. Y cuando le dices, bueno, sí, o sea, tu expertise es sumamente interesante, escucha mi perspectiva para que podamos pensar. No siempre es fácil, y creo que eso es uno de los retos a los que nos enfrentamos cuando, digamos, las personas que nos interesa hacer este tipo de proyectos de investigación, que son proyectos académicos, pero que buscan sí que tener un impacto en el diseño de políticas públicas de los problemas que aquejan a esta ciudad, como el transporte público. Entonces, no sé si por ahí respondo tu pregunta. Sí, gracias. Pues un poco ya vimos, ¿no?, cuestiones de epistemología y de creación de nuevas teorías, ¿no?, a partir de una reelaboración de los conceptos, ¿no?,
el concepto de ciudad, el concepto de seguridad, de ambiente, ¿no? que se están reestructurando también, ¿no? continuamente en el trabajo interdisciplinario. A mí me gustaría pensar que hoy el diseño de las investigaciones ya no tienen distintos momentos, ya no y distintas escalas. O sea, quizá antes no nos planteamos, o sea, los antropólogos sabíamos que nuestra escala era la micro y ya no nos preocupábamos de más, ¿no? Hoy sabemos que es imposible pensar solo en la escala micro o en la escala macro o en la escala meso, o sea, que es necesario en el diseño de las investigaciones estar pensando en distintas escalas. En este sentido, se hace necesario ya no solo utilizar una metodología per se, ¿no? sino que se trata de la construcción de metodologías que además tienen distintas, o sea, que se busca abordar con esas metodologías, con esos procedimientos, con ese trazo de rutas, distintas dimensiones del fenómeno estudiantil. Entonces, eso también hace muy rico el asunto, y aquí cobra lugar algo de lo que nos estaba hablando Alejandra, ¿no? De la expertise, ¿no? O sea, la expertise ya no es la única necesaria o la única importante en los procesos investigativos. Se necesitan, y ahora lo que yo veo en distintas investigaciones, y además sobre todo aquellas que se dicen interdisciplinarias, es que los actores a los que antes eran solo informantes y objetos, ¿no? de investigación, se vuelven sujetos partícipes, incluso se les da una categoría de expertos. O sea, ya el transeúnte que usa el transporte público ya no es un simple informante, sino incluso se busca la manera de abordar su experiencia, ¿no? Ya no solamente su testimonio, o ya no solo se busca el testimonio del usuario del transporte, sino se busca la experiencia, ¿no? de este sujeto, ¿no? de este actor, y no se busca solamente conocer cómo hace las cosas, ¿no? Sino se lee en algunas investigaciones, como es en nuestro caso, las mujeres, o sea, las estudiantes, las trabajadoras, las académicas de la universidad, se convirtieron en expertas, ¿no? el tema de seguridad en Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, Alejandra incluso participó en una de nuestras caminatas de observación. O sea, y ella participa reconociéndole su expertise como investigadora de la ciudad, como antropóloga, pero también su experiencia como académica y como alguien que ha formado parte de la historia de la ciudad universitaria, ¿no? Esto para nosotras es muy importante. Entonces, ya no nos, digamos, las técnicas de investigación y los instrumentos que creábamos con esas técnicas de investigación nos quedan cortas, y tenemos que inventarnos y reelaborar o elaborar nuevas metodologías de investigación y nuevos instrumentos de trabajo. Para nosotras fue, por ejemplo, fundamental las caminatas de exploración territorial, ¿no? Ustedes dicen, bueno, tenemos una guía de caminata, usted señorita que conoce la ciudad universitaria se va a ir a caminar con nosotros. Y no era eso, o sea, la idea es que incluso tanto el equipo de investigación como las propias personas que invitamos a participar en la caminata hicieran suyo el instrumento, ¿no? Y que el instrumento les sirviera también para mostrar su experiencia y su expertise en ese espacio particular. Esto tiene muchísimas virtudes, ¿no? Hace muy rico la información, pero luego tenemos el problema de que tenemos la idea de cómo captar la información que vamos recopilando, ¿no? A través de las encuestitas, y uno va escribiendo, ¿no? En las encuestas, o va uno con un guión de entrevista y entonces graba la entrevista y luego se transcribe, y lo que se transcribe Pero en las caminatas de observación teníamos, o sea, comentarios, teníamos discusiones, llevábamos, en las caminatas de exploración teníamos también registro fotográfico, registro de audio, registro de video,
teníamos mapas, y luego ¿qué haces con todo eso? Bueno, tenemos 3 años tratando de ver, ¿no? De crear el método, ya, porque ya tenemos la metodología, las técnicas, hacemos los instrumentos, y luego ¿con qué método de análisis haces un análisis de todo eso? En cambio, tenemos en las investigaciones disciplinarias y vas teniendo ya una ruta bastante trazada y ya sabes qué hacer, ¿no? Bueno, la codificación misma, ¿no? Requiere que también está inmersa, ¿no? En las distintas perspectivas disciplinarias, ¿no? Tuvimos una bióloga participando en la investigación, y ella siempre, por ejemplo, decía, pero es que eso no tiene rigor científico. O sea, todo lo que proponíamos y la manera como íbamos recuperando la información y la íbamos sistematizando y la íbamos analizando, primero que nada ella quería que información cualitativa convertirla en números, y esos números que tuvieran además rigor científico. Entonces ha sido, bueno, ya después se ha vuelto una broma, ¿no? en el equipo de investigación, ¿no? Entonces cuando alguien dice algo muy cualitativo, muy subjetivo, muy de percepción, ¿no? Es que te falta rigor científico. Entonces, la cosa es que la interdisciplina va tocando los distintos momentos del procedimiento investigativo, pero además está colocando a nuevos sujetos cognoscentes, ¿no? Dentro del proceso investigativo, que son esos sujetos, ¿no? De los que nos interesa conocer su experiencia. Entonces, no sé si por ahí va. Y a ver, Natalia, en esto de la transdisciplina, ¿tú crees que es posible, o sea, sentarse en la misma mesa que el vecino que vive en la ciudad o la trabajadora de limpieza que camina por la ruta de la ciudad o que usa el camión, y lograr realmente como justo estar en el mismo ámbito para, o sea, quitarse esta cuestión del estatus y el poder al fin y al cabo de la gente que está coordinando la investigación? Pues soy una romántica porque yo quiero creer que sí es posible, que sí se puede, o sea, me parece que sí, pero se necesitan unas condiciones, ¿no? Unas condiciones que tienen que plantearse, o sea, empezar con esto, reitero, con esto de sensibilizar, ¿no? O sea, no solamente desde la academia, sino también a la otra persona, empezar mencionando, o sea, otorgándole un papel y por qué está ahí, ¿no? Es decir, lo que quiero más bien expresar es que para empezar pues que funcione esto de la interdisciplina, o que en este caso más bien sería la transdisciplina, es que tenemos que olvidarnos de varias cosas, ¿no? Y eso es el reto más grande, porque estamos acostumbrados a pensarnos también como periferia, como país subdesarrollado, en el que entonces a nosotros nos llega la tecnología, donde estamos atrasados y nunca tenemos el mismo nivel que aquellos países que son ricos y que lo tienen desde hace mucho tiempo, y donde nació Newton y todos los científicos y grandes pensadores del mundo, ¿no? O sea, primero me parece que hay que empezar a pensar que pues hemos sido un país, o sea, de dónde venimos, nuestra historia está atravesada por un racismo que vemos todos los días, por un clasismo y también por un colonialismo, ¿no? Que son evidentes, que a veces no queremos ver, y creo que lo primero es empezar a aceptar este tipo de cosas y bueno, entonces ver que si no somos iguales, entonces ¿qué sí podemos hacer, ¿no? Empezarnos a dar valor como sociedad, para decirnos, bueno, nosotros no seremos o no tendremos esas cualidades y estas características que el mundo europeo, pero tenemos estas otras, ¿no? Y podemos, o ¿qué podemos hacer?
Digo, es completamente difícil, ¿no? Porque ya cuando uno está trabajando con gente, pues ya sea en comunidades, con alumnos o también con otros colegas que no son de tu disciplina y que son de otras, pues como esta plática tendrían que empezarse a dar, ¿no? Yo veo a veces que es difícil también por temas de género. En el laboratorio que contaba, en el que yo hice etnografía para saber cómo generaban la calidad del aire, bueno, pues era un laboratorio en que la mayoría eran hombres, ¿no? Y bueno, la mayoría venía pues de las ciencias duras, ¿no? O eran biólogos o electrónicos y bueno, ingenierías mecánicas, ¿no? Y bueno, a establecer un diálogo o que comprendieran a veces lo que yo estaba haciendo, observándolos, pues no fue fácil, ¿no? Pero sí creo y pienso que puede ser posible. Tiene que ser posible. Bueno, lo que se gana es sí, el tipo de conocimiento que se produce, que me parece que es mucho más rico y es mucho más, digamos, refleja mucho más la complejidad de la experiencia y de los problemas que nos interesa entender o que nos interesa conocer. En el caso del trabajo que estamos haciendo, de la investigación que estoy haciendo, somos un equipo grande de investigadores y estudiantes, nos encontramos digamos, sobre la marcha nos fuimos encontrando una serie de actores que no son los expertos tradicionales, es decir, en torno a los problemas de movilidad, como se llaman ahora en la ciudad, han surgido una multiplicidad de nuevos campos de expertise, que ofrecen, por ejemplo, cursos a los propios transportistas para que puedan entender este nuevo lenguaje y se puedan hacer empresa. Muchas veces hay una desconexión enorme entre estos expertos que manejan los discursos internacionales de vanguardia sobre movilidad y sustentabilidad, vienen y le dan un curso a una serie de señores transportistas que tienen 40 años, digamos, ya no manejando sus propios camiones, pero bueno, contratando choferes de forma informal, y hay una desconexión enorme. Entonces han surgido una serie de actores, digamos que nosotros les llamamos actores intermedios, que son como son esas personas que vienen generalmente del mundo del transporte, no del mundo del expertise internacional, sino del mundo del transporte público, pero que han aprendido a, digamos, hablar ambos lenguajes, que pueden ir a una reunión convocada por ejemplo, CTS, bueno, que ahora se llama WRI, que son una de las, digamos, fundaciones internacionales que están en la vanguardia del transporte, que han asesorado a la ciudad en la cuestión de la renovación, del reordenamiento del transporte público. Pueden ir ahí y hablar este lenguaje técnico, este lenguaje de buenas prácticas, y después pueden ir a una reunión en Iztapalapa y hablar con los transportistas sobre la manera en que se va a transformar el transporte. Entonces, es decir, para mí estas personas no solo son informantes en el sentido de justo que yo estoy aprendiendo lo que ellos hacen, sino son actores clave, pero fundamentales en de hecho, para el éxito de la transformación del transporte tenemos que tomar a estos actores en serio, y justamente el conocimiento que han producido, la experticia propia que han producido, que implica moverse en estos distintos mundos, es fundamental. Y entonces, si yo los tomo como una especie de vernacularización de lo que debe ser, no estoy entendiendo nada, ¿no? Y lo que tengo que entender es cómo en estas coyunturas surgen nuevas experticias locales que son fundamentales para que los sistemas funcionen y se transformen. Creo que para mí, por lo menos desde mi punto de vista, todavía no hemos empezado a trabajar con los usuarios. Eso es una cosa complicadísima porque además los usuarios están moviéndose todo, es decir, lo único que los hace usuarios es estar en un camión.
No hemos encontrado la manera de aproximarnos a estas prácticas, en eso estamos, pero hasta ahora el hallazgo más importante ha sido el surgimiento de estos nuevos expertos intermedios. Gracias, Alejandra. Jael. Bueno, en el caso del tema de ciudades seguras para las mujeres, la participación y el reconocimiento de las mujeres como expertas del propio espacio que viven y que habitan ha sido fundamental, y nosotras pensamos que en el caso de la UNAM el proyecto tendrá esa posibilidad, o sea, que las propias personas que conformamos la comunidad universitaria, que vivimos y habitamos la ciudad universitaria y otros espacios de la universidad, podamos convertirnos pues en agentes partícipes, ¿no?, de la política espacial y de la política de seguridad y en contra de la violencia que se está gestando y que se está desarrollando en la universidad. Lo pensamos así porque ha ocurrido así con la implementación de este programa y de las investigaciones que han emanado de este programa en otras ciudades del mundo, ¿no? Y claro que ahorita estamos en una coyuntura muy importante en la que la universidad se está planteando cuestiones sobre seguridad, ¿no? Pero también, y en ese sentido a veces nos sentimos un poco desalentadas, porque pese a que hemos estado en distintas reuniones y Patricia Castañeda, que es la otra corresponsable del proyecto, o la responsable del proyecto principal, pues ha estado entre los especialistas que han sido llamados por el rector para pues atender, ¿no?, las cuestiones de seguridad que actualmente se viven en la universidad. Pues nos llama la atención que pese a que hemos sistematizado datos, los hemos llevado, los hemos expuesto, ¿no?, en estos espacios, pues las cosas parecen, o sea, les decimos, la gente no quiere rejas, está harta de las rejas, y al otro día ponen las rejas ¿no?, en toda la ciudad. Es como muy desalentador eso, pero lo que sí, a mí me parece que sí se está generando una nueva subjetividad y una nueva forma de entender la ciudadanía, y esto yo lo veo y eso me llena de esperanza en los pliegos petitorios del movimiento último en el que estamos trabajando, ¿no? O sea, la exigencia, ¿no?, de la participación estudiantil y de la participación de los distintos actores de la comunidad, ¿no?, como ya una demanda, pero además una demanda propuesta, o sea, que eso es muy interesante de los pliegos petitorios que ahorita estoy trabajando en relación con las peticiones que hay de seguridad, es que están propuestas no en una cuestión de yo le demando a la autoridad universitaria que haga algo, ¿no?, y luego yo me retraigo y bueno, a ver si lo hace o no, sino lo que yo veo ahí es que hay un actor nuevo, o un actor con una nueva subjetividad, en la que las demandas tienen un contenido de mucha propuesta. O sea, quiero todo esto, pero además quiero que me hagas partícipe de todo esto, ¿no? Y además quiero que me hagas partícipe de todo esto haciendo esto, esto y esto. Entonces eso me parece que es digamos, o refleja pues esta nueva subjetividad, ¿no?, de cómo quienes experimentamos el hábitat, la ciudad, ¿no?, estamos pensándonos ahora dentro de este espacio, ¿no?, ya no como receptores, ¿no?, de ciertas políticas, sino como sujetos, ¿no?, que tienen cierta agencia o que pretenden que se les reconozca cierta agencia que de por sí ya está. A mí lo que me ha llamado mucho la atención y lo que me llamó mucho la atención cuando hicimos sobre todo la investigación de campo, que fue entre 2015 y 2016, es la cantidad, ¿no?, de colectivas, ¿no?, que están presentes en el espacio, se lo apropian, lo ocupan y hacen diversas cosas, o sea, de las cosas más locas del mundo, desde erotismo en las islas hasta cosas increíbles, ¿no?, que tienen un componente político muy importante y que se ve reflejado en el movimiento que estamos, pues del que estamos siendo testigos en este momento. Entonces yo creo que sí, ya estudiar de la manera tradicional, ¿no?, disciplinariamente, y además en estas relaciones de poder, ¿no?, donde
yo creo que no desaparecen, pero sí tenerlas en consideración dentro de los procesos investigativos y ver qué papel juegan estas relaciones de poder en la generación del conocimiento, creo que es un paso que ya no se puede dar atrás, ¿no? Sino que ya conforma parte de las maneras y los procedimientos que utilizamos hoy en día para hacer investigación, por lo menos por una buena parte de las y los investigadores. Esto hace pues que no sea la única manera de hacer interdisciplina es conformando grandes equipos de investigación, tampoco, eso es otro error que se piensa, ¿no? Sino que se requiere ahora, ¿no?, de que una misma investigadora esté desarrollando habilidades, ¿no?, que en su disciplina no se las dieron, pero que otras disciplinas las tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, una antropóloga, ¿no?, y además pues he tenido que aprender cosas, ¿no?, de geografía, de mapeo, de cartografía, de estadística, ¿no?, que es algo que en mi disciplina no me enseñaron, ¿no? O sea, y que no era necesario tampoco porque no era exigencia, pues. Y hoy me doy cuenta que para abordar los distintos fenómenos que quiero conocer y a los distintos sujetos que me interesa conocer, pues es necesario que yo les toque la puerta a otras disciplinas y le diga, a ver, ¿cómo haces esto? Y cómo yo puedo integrar eso que tú haces. Por ejemplo, a mí eso de las cartografías me ha fascinado, ¿no? Entonces, ahora invito a geógrafas, ¿no?, y además geógrafas con perspectiva de género y que están haciendo cosas súper interesantes, ¿no?, desde la geografía para entender el espacio, las prácticas, ¿no? Los mismos geógrafos al estar en diálogo con sociólogos y antropólogos ya más constantemente, pues están cambiando incluso la conceptualización que hay sobre el espacio, la territorialidad, ¿no? Y eso me parece que es de las cosas que están surgiendo interesantes en las ciencias sociales y en el acercamiento entre ciencias sociales y ciencias duras, ¿no? Gracias, Jaime. Bueno, la primera pregunta, que era esta cosa de exigir, yo no sé si se puede exigir. Lo que sí podemos hacer es pues estar muy presentes, hacer muy bien nuestro trabajo y encontrar la mayor cantidad de canales de difusión. Y ahí sí, porque digamos, el trabajo que yo hago es trabajo académico, que se publica en revistas académicas, es decir, no es un trabajo encaminado a política pública, pero sí me toca a mí también hacer ese esfuerzo de traducirlo a otros actores. Sí me interesa digamos, que mi trabajo tenga un impacto más allá de la academia, que sí es el caso. La cuestión digamos, de la enseñanza en los planes, que no se ve reflejado esto en los planes de estudio, sí, efectivamente la manera en que se enseña en la universidad sigue siendo muy, digamos, cada disciplina sigue estando muy sobre sí misma. Por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas ahora los estudiantes pueden tomar, y no sé si es en toda la universidad, que ya puedes ir a otras licenciaturas a tomar cursos, lo cual es un gran avance. Y entonces sí, digamos, la última vez que yo di un curso en sociología ya tenía estudiantes que venían digamos, hasta de otras facultades, y eso ya por lo menos hace que el diálogo, que las preguntas o que los lugares de donde vienen los estudiantes enriquecen la discusión. Y la última pregunta no la entendí muy bien, pero creo que digamos, lo que entendí es el trabajo que nosotros hacemos desde la academia, y es un poco lo que decía Mariana en algún momento, tiene una serie de tiempos y de ritmos. Es decir, el trabajo que yo hago, que es un trabajo etnográfico, no solo, pero que tiene un componente etnográfico importante, toma tiempo. O sea, es decir, para que yo pueda decir algo significativo sobre estos actores de los que les hablaba, pues tengo que estar en muchas reuniones, ver qué lenguajes utilizan, y entonces ahí podré decir efectivamente si, digamos, qué tipo de traducción están haciendo,
cómo se están apropiando o no de este lenguaje de la sustentabilidad. Digamos, también como antropóloga, y esa sí es una diferencia que tenemos con los científicos sociales, para mí la sustentabilidad, es decir, yo lo que investigo es los significados mismos de la palabra sustentabilidad, es decir, yo no parto de la premisa de que la ciudad la tenemos que hacer sustentable, ¿sí? Lo que parte es decir, ¿por qué se percibe esto como un problema? ¿Quién? ¿Desde qué lenguajes? Y entonces, digamos, el trabajo es ver cómo estos lenguajes se van transformando, se van apropiando, qué tipo de realidad están mirando, etcétera. No sé si, creo que por ahí va un poco tu pregunta, pero no la entendí del todo. Si quieres, podemos platicar después. A ver, creo que seguimos como... Me da mucha curiosidad, ¿no? Que seguimos utilizando un lenguaje muy de como si la realidad fuera homogénea, ¿no? Entonces hablamos de la ciencia, ¿no? Entonces la ciencia tiene que hacer la base. Entonces yo creo que igual que la ciencia es una institución social, y como toda institución social, la ciencia es heterogénea, y hay distintas perspectivas dentro de la ciencia, unas mucho más progresistas que otras. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mucho trabajo, un poco utilizando lo que el último comentario de la compañera de aquí adelante, veamos como lo propositivo de la ciencia. O sea, hay grupos científicos en distintas universidades, incluso en nuestra propia universidad, que son en verdad progresistas y que están haciendo cosas muy importantes y muy interesantes, que desafortunadamente no se visibilizan y se difunden como quisiéramos, pero están ahí, y sí hay, o sea, sí hay un involucramiento social de la ciencia, y de una ciencia, o sea, hay una parte y unos grupos que están dentro de la institución científica que les interesa la transformación social, y que sí creo que esos grupos han estado presentes en las a lo mejor en esas transformaciones que casi parecen imperceptibles para nosotros. Yo creo que detrás de toda transformación sí hay un grupo de científicos comprometidos, de científicas comprometidas, que han hecho posible esa transformación social. O sea, pero la ciencia no es la única, o sea, tampoco la ciencia, ¿no? Es una institución que pueda desarrollarse por sí misma y aisladamente, sino que está conectada indudablemente con la institución política, o sea, con el campo político. Y eso, pues a veces forza, ¿no? a la ciencia a quedarse nucleada, enajenada, ¿no? Etcétera. Pero hay posibilidades, ¿no? de cambio, y eso también hay que registrarlo y verlo y buscarlo, porque entonces solo nos quedamos en la mal que hace la ciencia así como si fuera un solo bloque, ¿no? Y terminamos sin mirar, ¿no? Me llamaba mucho la atención ahorita con las elecciones en Brasil, ¿no? Que se habla del fascista. Entonces a mí me parece que ese discurso de ese fascista que va a llegar al poder en Brasil, y los medios de comunicación utilizando ese rollo, pues invisibiliza y además potencia que creamos que es imposible vencer al fascismo, ¿no? O sea, nos quedamos con ese rollo y le damos tanta fuerza y pensamos que es, o sea, que es invencible. O sea, pienso que por ahí va, ¿no? La razón yo ayer estaba, o sea, ya harta, ¿no? De los diarios en Facebook, ¿no? El fascista llegó, o sea, a ver, esperen, o sea, ni siquiera están los resultados y ya parece que llegó y que además es invencible. Entonces, si pensamos lo mismo en todas las áreas, incluyendo la ciencia, o sea, la ciencia no hace, no dice, no se posiciona, ¿no? Esa política y la seguimos pensando como esa institución apabullante, y le seguimos dando esta, ¿no? Connotación de lo que la ciencia dice se hace, ¿no? Entonces, nos perdemos, ¿no? De poder ver las posibilidades de transformación. Ese es mi punto de vista. En este sentido, lo mismo pienso que
hay grupos dentro de las ciencias duras y naturales que están siendo muy progresistas y que están intentando hacer interdisciplina con las ciencias sociales y que toman en cuenta los puntos de vista de las ciencias sociales para mejorar sus enfoques, para cambiar sus procedimientos, y creo que hay que visibilizarlos. Primero pues hay que encontrarlos, o sea, si queremos eso tenemos que ir a buscar a los biólogos, matemáticos, físicos que están haciendo este tipo de cosas, que son un montón, y no sé, pensaba en ese matemático súper bueno, creo que es físico, ¿no? Que tiene un libro súper bonito de que trabaja cosas de periodistas, o sea, notas periodísticas, y trabaja sobre todo, ¿cómo se llama? El de un matemático del periódico. Ajá, algo así, ¿no? Que lo que hace es ver cómo los periodistas utilizan las encuestas, ¿no? Sí. Y entonces lo que hace, es muy bonito, porque sus libros lo que hacen es decir, a ver, aguas, yo les voy a enseñar cómo leer las estadísticas y que el número no termine engañando a la gente, ¿no? Entonces va buscando las notas periodísticas que utilizan estadísticas y les dicen, y les corrigen la plana. Es súper bonito, pero además es muy divertido. Entonces es un tipo que está dialogando con el periodismo, con la manera de hacer periodismo, ¿no? Que desde la matemática y utilizando herramientas de la matemática. Entonces ese tipo de cosas sí están pasando y yo creo que hay que buscarlas, o sea, como cientistas sociales y como cientistas que nos consideramos de la parte progresista y crítica, pues buscar esos espacios y buscar cómo podemos dialogar con esos grupos, ¿no? A lo mejor no con todos los matemáticos se puede, no con todos los físicos, porque estos son disciplinarios y además la física es más importante que la sociología y desde la física sí se hace ciencia y desde la sociología pues son cosas ¿no? de nada, pero con esas personas pues tratar de hacer cosas interesantes y buscarles, ¿no? Acercarme un poquito más, por favor. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, Karen. Bueno, a mí respecto a las intervenciones, me quedé pensando en una frase que dice Ulrich Beck, que dice, somos la sociedad del todavía no, pero ya no. Y eso me plantea a mí una urgencia, como decía usted, de hacer algo, de estudiar, de relacionarnos, de ponernos a pensar en las actuales problemáticas que todos los días lo tenemos. Pienso que es una oportunidad y un reto enorme el que tenemos ante esa ciudad que se colapsa, ¿no? Se colapsa todos los días y desde mi punto de vista, yo todos los días estoy preocupada porque digo, cuando me baño el agua se va a acabar, no está garantizada para el próximo año. Estoy respirando y seguramente estoy respirando tantos cancerígenos, ¿no? O sea, todo el tiempo mi preocupación es por el colapso, por la crisis ambiental y por la crisis del conocimiento que está y me acompaña todos los días. Entonces yo también siempre veo una urgencia, y cuando este pensador alemán dice todavía no, pero ya no, me hace que piense en eso, en lo que todavía tenemos como sociedad, pero que podríamos todavía hacer algo al respecto para que ya no es como antes, pero todavía hay algo, se puede hacer, ¿no? Ese es el motivo de mi proyecto postdoctoral, que es acerca del nuevo aeropuerto y bueno, su desplazamiento del proyecto Texcoco por este nuevo aeropuerto, ¿no? Viene justo de una preocupación de, bueno, ¿y qué puedo hacer yo desde mi pequeñito ámbito para aportar a este debate y a esta crisis que está aquí presente, ¿no?
Es a veces muy difícil, ¿no?, tener todo el tiempo para vincularse con toda aquella gente que podría apoyar o aportar. Es monstruoso, ¿no? La ciudad ha sido monstruosa, los proyectos, los megaproyectos como estos, así son, pero pienso que al menos empezarlos a pensar en foros como estos y que se vayan, digamos, empoderando ustedes como ciudadanos de qué sí podemos hacer, de las urgencias que tenemos. Digo, nosotros bueno, al menos yo como académica digo, bueno, me planteo un tema que es urgente y me parece que lo mismo hace Jael con la violencia de género, lo mismo hace Alejandra Leal con un problema que es el transporte, y desde ahí pues son pequeñas aportaciones, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y con eso quería cerrar. Luego, respecto a lo de las disciplinas, bueno, es justo la crítica que se hace actualmente a la ciencia, ¿no? Este conocimiento disciplinar que sigue presente, ¿no? Yo veo como dos grandes cuestiones. Por un lado, queremos hacer estos grupos interdisciplinarios, y por otro seguimos siendo bastante conservadores, ¿no? Pero digo, son procesos y poco a poco se tiene que ir abriendo, ¿no? Es difícil. De hecho, desde que concursas en una plaza, lo primero que te preguntan cuál es tu disciplina, ¿no? Entonces, si no eres historiador, pues quizá no puedas participar tanto en el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Por no ser de formación histórica, aunque todos tus profesores siempre hayan sido historiadores, ¿no?, y filósofos. Entonces, no sé, todavía esto está pasando, ¿no? Mire, el libro, no sé el autor, pero me apunté en El azaroso arte del engaño, es el libro de este matemático físico que dialoga con periodistas y que es muy divertido, de verdad. Y una última cosita, sí, es que yo creo que algo que tiene la ciencia y que a veces olvidamos, pensamos que solo la ciencia genera conocimiento, pero la ciencia tiene otro elemento muy importante que debe de transmitir ese conocimiento. O sea, esa parte de la docencia y la educación a veces nos la pasamos por alto quienes hacemos investigación, y los propios procesos investigativos, ¿no?, son, y más si pensamos en esta idea de procesos investigativos participativos, hace que esos expertos, o esos sujetos que antes eran informantes y que ahora consideramos expertos y que su experiencia sirve como, es un objeto de conocimiento, pero también un lugar desde donde se conoce, ¿no? Si se generan también en estos procesos educativos, ¿no?, en los procesos investigativos, ¿no? Hablabas hace rato de aprender, ¿no?, de volver a aprender, algo así, reaprender a aprender, no solo nosotros como investigadores, sino también con quienes investigamos. O sea, eso creo que es un nuevo reto de la ciencia contemporánea. Muchas gracias. Pues con esto cerramos el conversatorio y les agradecemos mucho la participación de las conversadoras y a todos los que vienen. Gracias.